Y hoy quiero hablarles sobre un tema que con frecuencia las personas me consultan y tiene que ver con las palpitaciones, un síntoma frecuente a veces en la juventud, a veces en la edad madura y con bastante frecuencia a medida que avanza la edad. El síntoma de las palpitaciones es algo que es motivo de preocupación. Pero entonces vamos a ver qué llama la gente palpitaciones. Las palpitaciones son la percepción consciente de los latidos del corazón. En condiciones normales, el corazón late todo el tiempo que dura nuestra vida y nosotros rara vez nos percatamos de que esto está pasando. A veces cuando caminamos rápido, subimos unas escaleras o aumentamos cualquier tipo de actividad física, sentimos pues los latidos del corazón y la fuerza con la cual ese músculo maravilloso bombea nuestra sangre. Sin embargo, en condiciones normales de reposo, pues uno rara vez le presta mucha atención al corazón. Pero llega un momento en que a veces, sin uno darse cuenta, aún en reposo, uno siente los latidos del corazón y siente que son como más rápidos, como un pulso más rápido, ¿no? Se siente en los pulsos periféricos, uno se toca la arteria radial en la muñeca y puede, pues francamente, ver cómo en vez de unos 60, 70, 80 latidos por minuto, uno puede tener 120 latidos por minuto. O puede sentir también en los vasos del cuello, en la carótida, en cualquier arteria periférica, en la femoral. Pero más importante es que uno siente también el ruido, ¿no? El tum, 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 tum. Y la sensación de peligro, porque uno siente como que eso es anormal y eso angustia. Y es un motivo de frecuente de consulta cuando entonces la gente llama al médico y dice: doctor, tengo palpitaciones. Las palpitaciones pueden ocurrir en cualquier momento, como dije, por razones fisiológicas, es decir, porque el cuerpo necesite una mayor oxigenación en los tejidos por aumento de la demanda de oxígeno, y entonces se mandan señales al corazón que estimulan la frecuencia cardíaca. El corazón normalmente bombea un volumen de unos 60, 70 mililitros con cada contracción de los ventrículos, y de esa manera mantiene lo que se llama un gasto cardíaco, es decir, un volumen circulante de unos 3-4 litros cada momento. Se produce lo que se llama el gasto cardíaco, que es la multiplicación de ese volumen por contracción multiplicado por el número de contracciones por minuto. Entonces, de esa manera, pues, se estima el gasto cardíaco. Ese gasto aumenta cuando se necesita más oxigenación en los tejidos o disminuye cuando no se necesita y el corazón tiende a guardar reposo y a operar con menor frecuencia. No solamente el corazón utiliza la frecuencia para aumentar el gasto cardíaco, sino que también utiliza algo que se llama la contractilidad. Como toda bomba, el corazón puede o bombear más cantidad de líquido o bombear más cantidad de veces. Entonces, el bombeo de más cantidad de veces de sangre se llama taquicardia, o el aumento de la frecuencia cardíaca se llama taquicardia, y el aumento del volumen circulante es el inotropismo cardíaco y se compone, como dije, del gasto cardíaco. Hay una mayor contractilidad, el corazón se exprime más, el músculo se contrae más y más sangre sale del corazón con cada latido. Y esto, pues, evidentemente se hace perceptible al ser humano, y por eso, pues, que personas se sienten ese tropel de caballo agitado en el pecho y en los vasos sanguíneos, producto de ese aumento del gasto cardíaco por efecto de eso. Si el pulso, entonces, esa onda de pulso mecánica producido por la eyección de sangre del ventrículo es lo que genera la onda de pulso que se detecta en las arterias periféricas. Entonces, ¿qué pasa? Que ese pulso puede ser regular. ¿Qué es regular? Bueno, que late, vamos a poner, en condiciones normales, 70, 80 latidos por minuto. Vamos a poner que hay una pequeña taquicardia porque se necesita más sangre circulante. Bueno, se aumenta, vamos a poner a 90, 100
100 latidos por minuto. Pero el pulso es regular, el intervalo entre cada latido es regular, no cambia mucho. Entonces se habla de una taquicardia sin mayor alteración del ritmo o una taquicardia regular. Cuando los intervalos entre intervalo de pulso y intervalo de pulso cambian, entonces uno empieza a hablar de una arritmia o una taquiarritmia. La taquiarritmia es una taquicardia, un aumento de la frecuencia cardíaca, donde además de aumentar la frecuencia cardíaca, el ritmo de la frecuencia se altera. A veces se adelanta, a veces se recorta, etcétera, ¿no? Y hay pues diferentes tipos de arritmias. Algunas son transitorias, otras pueden volverse caóticas en algo que se llama la fibrilación. La fibrilación es cuando el músculo, en vez de contraerse al unísono en forma organizada, se contrae anárquicamente, en forma desorganizada. Y esa anarquía de la contracción se traduce en una ineficiencia de la bomba cardíaca, lo cual hace pues que la persona tenga una insuficiencia cardíaca aguda porque el corazón no le está funcionando. Para aquellos que aman las máquinas automotrices, imagínense pues que el corazón es como un motor, ¿verdad? La frecuencia cardíaca sería como las revoluciones por minuto de ese motor. Si ustedes lo aceleran, pues el corazón, ese motor de gasolina, consume más gasolina, bombea más a través de los cilindros. Los cilindros se mueven con mucha frecuencia. Una arritmia sería el equivalente a una pérdida del ritmo de explosiones en el motor, y es lo que uno ve cuando el motor pistonea, que llama uno, ¿no? Que se pierde la regularización y entonces el motor no funciona, el motor pierde potencia porque las contracciones y expansiones de las cámaras de los cilindros no se hacen en el tiempo oportuno. Igual pasa con el músculo cardíaco. Ok, bueno, entonces la arritmia es básicamente una alteración del ritmo cardíaco que puede ser acelerada, lo que se llama una taquiarritmia, o puede en ocasiones ser lo contrario, que la frecuencia cardíaca baje mucho y se llama una bradicardia. Entonces, bradicardia es un enlentecimiento de la frecuencia cardíaca, taquicardia es un aumento de la frecuencia cardíaca. Y ambas pueden ir con contracciones muy fuertes o con contracciones muy débiles, como es en el caso en que el músculo está tan dañado que no bombea suficiente sangre porque no se contrae eficientemente. Entonces ahora déjenme explicarles un poquito cómo es eso de que el corazón se contrae, de dónde viene esa señal eléctrica que hace que el músculo se contraiga. Bueno, esa señal eléctrica se produce en el corazón, que ustedes, los que recuerdan un poquito de secundaria, se acordarán que el corazón es una bomba de 4 cámaras. 2 sirven el lado derecho y 2 sirven el lado izquierdo. Y en cada lado, derecho o izquierdo, hay 2 cámaras. La chiquita receptora de la sangre se llama aurícula. Y la que propulsa la sangre se llama ventrículo. Entonces la sangre llega al corazón por las aurículas y de allí pasan al ventrículo, y el ventrículo, cuando se contrae, lo proyecta, lo lanza hacia la periferia, sea pulmonar o hacia la periferia del cuerpo. Entonces esa es la circulación. Pero para que todos esos eventos acontezcan en forma periódica, organizada, hay unos tejidos dentro del corazón que forman parte del mismo músculo, que se han especializado en producir unos potenciales eléctricos en forma periódica. A estas fibras musculares especializadas en descargar eléctricamente con cierta periodicidad se les llama marcapasos. Entonces todo corazón tiene 2 principales marcapasos, uno en la aurícula y uno en la unión entre la aurícula y el ventrículo. El primer marcapaso, que es el que está en la aurícula, es el primer encargado de generar el potencial eléctrico que hace que la aurícula se contraiga. Cuando la aurícula se contrae,
la sangre pasa de allí hacia el ventrículo. Y luego, una vez que está en el ventrículo, viene un segundo impulso eléctrico, que es el que hace que el ventrículo se contraiga y que salga la sangre del ventrículo para repetir el ciclo. Es como un motor de dos tiempos. El primer tiempo contrae la aurícula, el segundo tiempo contrae el ventrículo. Y esos impulsos eléctricos lo genera ese tejido que se llama el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular. De tal manera pues que estos dos switches, estos dos breakers, frecuentemente generan ese potencial eléctrico y eso es lo que hace que el corazón se contraiga en forma adecuada y haga que la sangre fluya y fluya con cierta frecuencia, porque el flujo de la bomba cardíaca es un flujo pulsátil. Acontece en un instante de tiempo, luego se relaja, luego viene de nuevo la onda de pulso. Bueno, con esto lo que les quiero decir es que si hay algo que le pase a esos dos disparadores, a esos dos marcapasos naturales, que haga que ellos no se comporten en forma normal, evidentemente ellos no van a funcionar y por lo tanto ellos van a ser los responsables de las arritmias. Porque entonces si se desarticula esa conexión entre un nódulo y el otro, vamos a tener arritmias auriculoventriculares, arritmias que hacen que la aurícula no se contraiga adecuadamente o se contraiga a destiempo y el ventrículo haga lo mismo y entonces la sangre se complique el proceso de bombeo. La sangre es un tejido en movimiento, la sangre tiene el plasma, que es donde nadan todos los glóbulos rojos, pero tiene una cantidad de elementos que son los glóbulos, masivamente los rojos, pero en menor cantidad los blancos, y además están las plaquetas. Pero además de esos componentes celulares, hay una cantidad enorme de proteínas y de lípidos que circulan en ese plasma. Y en ciertas condiciones, esas irregularidades de flujo, esa turbulencia que se puede producir con una arritmia cardíaca puede generar trombos. Trombos son bloques de sangre coagulada que en un momento dado pueden tapar una arteria, ¿verdad? Entonces, uno de los mayores problemas de las arritmias es la trombosis, que en el corazón arrítmico, en el corazón que se está contrayendo en forma irregular, se produzca un trombo que salga disparado del corazón y se vaya hacia el cerebro y produzca un accidente cerebrovascular, por ejemplo, un infarto al cerebro. O que se vaya hacia una coronaria y produzca pues también un infarto miocárdico. O que se vaya a cualquier otra parte del cuerpo, que se produzca un infarto pulmonar, porque entonces el trombo sale del ventrículo derecho y se va hacia la circulación pulmonar y tapa un vaso pulmonar. De tal manera de que, como verán, una de las complicaciones importantes de las arritmias tiene que ver con la insuficiencia cardíaca, o sea, con la incapacidad del corazón de bombear efectivamente la sangre que necesita el cuerpo, pero también con la posibilidad de trombosis y de embolismo. El embolismo es cuando el trombo se despega de la cavidad cardíaca y se va hacia la periferia y eso se llama embolismo. Se forma un émbolo. Entonces, bueno, eso le da una idea de que las arritmias, una vez que empiezan a manifestarse, puede ser tan tempranamente con palpitaciones muy rápidas, es importante que usted acuda a un cardiólogo que le haga un electrocardiograma. En ocasiones, cuando se le hace el electrocardiograma, pues no se documenta bien la arritmia. En ese momento, como sucede muchas veces cuando uno va al mecánico, que cuando le habla de la falla y el mecánico le mete la máquina para ver la falla, no la encuentra. Bueno, igual pasa a veces con este tipo de arritmias que se producen, pero justo cuando usted va al médico a que se la evalúe, la arritmia desaparece. Y entonces queda usted ahí como un tonto habiéndole descrito al doctor algo que el doctor no encuentra. Entonces, en ocasiones, una tecnología que en una época se llamó Holter, porque así se llamaba el aparato, pero básicamente es una grabadora de las señales eléctricas del corazón que se le da a usted por un término dado, unas 24 o 48 horas, y entonces con esa grabadora usted usa esos electrodos puestos ahí como si le estuvieran haciendo un electro constante por un día entero para ver en qué momento del día y bajo qué circunstancias su corazón entra en arritmia.
Y de esa manera el cardiólogo puede establecer claramente cuál es la naturaleza del problema, cuándo acontece, si usted estaba haciendo ejercicio cuando le dio la arritmia, si le dio mientras estaba dormido, si le dio mientras estaba comiendo, si le dio más bien en la noche o en la mañana o después de tomar su medicamento, etcétera, ¿no? ¿Cómo se controlan las arritmias? Bueno, eso es toda una especialidad dentro de la cardiología, pero las arritmias usualmente se controlan con medicamentos que se llaman antiarrítmicos, porque ayudan a que el corazón retome su ritmo normal. Hay un tipo especial de arritmia que es la taquicardia supraventricular, que es cuando el corazón se mantiene agitado por mucho tiempo, básicamente porque la aurícula tiene una frecuencia cardíaca diferente al otro nodo, y entonces la aurícula vive produciendo una señal muy rápida que se propaga al ventrículo, y entonces la persona puede pasar a veces hasta horas con una frecuencia cardíaca alta aún estando en reposo. Como les dije, las palpitaciones, si usted está haciendo ejercicio, pues son normales, es lo que se esperaría. Pero toda persona que en un momento dado, en condiciones normales o con la toma de algún medicamento o alguna situación especial, se le aumenta su frecuencia cardíaca y no baja, a pesar de usted estar tratando de guardar reposo, es motivo para que usted consulte con un médico si eso se hace algo consistente. Durante ciertas intoxicaciones y ciertos medicamentos pueden producir también cambios en el ritmo cardíaco, y es importante entonces que usted consulte con un cardiólogo. Entonces, bueno, con esto he querido darles así una suerte de brochazo mientras yo hago ejercicio, precisamente para que no me den síntomas cardiovasculares. Estoy haciendo algo de ejercicio hoy aquí, pedaleando aquí en mi triciclo, y esta tarde pues alguien me mencionó que su papá tenía fibrilación auricular, que es precisamente uno de los tipos de arritmia en la cual la aurícula entonces, en vez de contraerse rítmicamente en forma organizada, sufre una arritmia importante, que es lo que uno llama fibrilación, y ella pues lleva un ritmo anárquico que cuando se propaga al ventrículo pues genera también un problema de eficacia, de eficiencia de la contracción cardíaca. De más está decirle que si el corazón no bombea adecuadamente, usted empieza a ser progresivamente incapaz de realizar ciertas actividades físicas, porque si las realiza, su corazón entra en insuficiencia. Y si esta se hace muy severa, pues entonces va a estar peor, porque el corazón no va a poder ni siquiera mantener el flujo sanguíneo en condiciones de reposo. Y ya en esos casos, pues usted puede estar en necesidad de tratamientos más agresivos, como puede ser incluso un trasplante de corazón. Entonces es importante que usted evalúe eso, ¿no? Ciertos infartos en ciertas regiones del corazón pueden afectar el sistema de conducción y producir arritmias también. Y la arritmia, por supuesto, la fibrilación ventricular eventualmente puede generar una anarquía tal de la contracción ventricular que genere un paro cardíaco por arritmia, que usted lo ve en esos pacientes donde se para el corazón no por una obstrucción coronaria, sino por una arritmia letal que paraliza el corazón, lo vuelve insuficiente, y de ahí pues se produce el paro cardíaco, que se llama. Y por supuesto, un paro cardíaco, si el corazón no bombea la sangre y la sangre se necesita a nivel de el mismo músculo cardíaco, el mismo músculo cardíaco queda anóxico, queda hipóxico, y entonces tiene el problema de que se infarta. El infarto es precisamente eso, la no llegada de sangre oxigenada a un órgano produce un infarto. Entonces, en esos casos, pues el órgano pierde su capacidad de funcionar, porque el órgano necesita el oxígeno, necesita la glucosa y los nutrientes que vienen en la sangre, necesita también disipar el CO2 producto del metabolismo celular, y pues debido a eso se hace necesario que el flujo de la sangre sea adecuado. Cuando el corazón no puede suplir esa exigencia de flujo,
entra usted en insuficiencia cardíaca. Entonces, esa es una de las cosas. Es importante después de cierta edad hacerse un chequeo cardiovascular, porque muchas veces las personas con vida sedentaria, falta de ejercicio, dietas ricas en grasa, en colesterol, dietas inadecuadas, con problemas de tipo de metabolismo de los lípidos, tienen el inconveniente de que en un momento dado pueden desarrollar una enfermedad ateromatosa que afecte las arterias coronarias y sufrir infartos, y muchos de ellos pueden ser identificados a tiempo con una serie de pruebas cardiológicas que empiezan por el electrocardiograma y pueden pasar por diferentes pruebas de esfuerzo. La prueba de esfuerzo esencialmente es someter al corazón a un esfuerzo precisamente para ver si en ese momento el corazón, a causa del esfuerzo, muestra algún signo de isquemia miocárdica, es decir, de falta de irrigación sanguínea del corazón mismo. Si esto es así, pues entonces puede estar indicado el cateterismo coronario diagnóstico y terapéutico, donde se le inyecta, primero se le mete un catéter en la arteria coronaria, se le inyecta un agente de contraste para ver las arterias, y si están tapadas, pues entonces dependiendo del número de arterias tapadas, dependiendo de la severidad de la oclusión de estas arterias, el cirujano cardiovascular o el cardiólogo intervencionista puede juzgar necesario dilatar la arteria con un stent, repermeabilizar el vaso, o incluso a veces, si el vaso está demasiado obstruido y un stent no es una posibilidad, está indicado entonces un bypass coronario, es decir, se salta la obstrucción coronaria, se coloca un pedazo de vaso sanguíneo que puede ser de una vena periférica, se le pone un puente coronario que va del lado antes de la obstrucción al lado después de la obstrucción, de manera de reperfundir ese tejido miocárdico que se ha vuelto isquémico, que se ha vuelto carente de oxigenación por falta de flujo sanguíneo. Entonces, bueno, ahí tienen ustedes la importancia del chequeo cardiológico, sobre todo si usted tiene hábitos de vida que permiten pensar que usted ha descuidado su salud cardiovascular y que en un momento dado usted puede estar susceptible de que caiga en insuficiencia cardíaca, que caiga en insuficiencia coronaria y que genere pues arritmias que en un momento dado puedan complicar su salud. De más está decir que el gran enemigo de la salud cardiovascular sigue siendo, aunque ustedes no lo crean, porque uno pensaría que ya todo el mundo sabe eso, pero sigue siendo el cigarrillo. El cigarrillo sigue siendo en muchos casos el motivo de muchos problemas cardiovasculares, y aún así la gente sigue fumando. Que hay personas que consideran que el cigarrillo debería ser prohibido, pero bueno, como todas las cosas que se prohíben terminan siendo más solicitadas, entonces hay mucha gente que dice que lo mejor es dejarlo como está, ¿no? Pero sí advertir a las personas que es necesario que entiendan que fumar es extremadamente dañino para el sistema cardiovascular, y ni hablar de las posibilidades de desarrollar el cáncer en algún órgano o sistema. Entonces, con esto he querido darles, aprovechando que estoy hoy pedaleando y haciendo un poco de ejercicio en esta bella tarde aquí, compartiendo con ustedes algunas reflexiones sobre la importancia del chequeo cardiovascular, la importancia de prestarle atención a esas arritmias, a esas palpitaciones que acontecen y que uno no debe pasarlas por alto si son reiterativas, si se frecuentan con frecuencia. Acudir al médico y decirle: mira, tengo unas palpitaciones que no son habituales, etc. Uno de los grandes responsables de las palpitaciones, y de hecho la primera vez que yo tuve palpitaciones que recordara en mi vida, fue debido a la cafeína, al excesivo consumo del café. El café es un estimulante y es un irritante, y produce pues en algunos casos una serie de taquicardias derivadas del incremento en la cafeína circulante. Entonces es importante que si alguna vez usted, a raíz de una ingesta de café severa, usted empieza a tener palpitaciones, reconozca que tiene que aumentar la cantidad de líquido que está tomando y evitar consumir más café, porque termina siendo esa la causa de muchas
taquicardias en personas, sobre todo en personas adultas, personas que no están bien alimentadas, que pasan horas sentadas en una computadora programando con una taza de café y que parecen usar como combustible cerebral. Bueno, esas personas pueden desarrollar arritmias derivadas de la intoxicación por cafeína. El cigarrillo también puede en un momento dado producir. El alcohol, sin lugar a dudas, si usted consume alcohol, pues por varias razones el alcohol produce una irritación de los centros nerviosos, produce un aumento del consumo de oxígeno por el metabolismo del mismo alcohol y eso se traduce en palpitaciones, en taquicardia, que en un momento dado no ceden hasta que usted se desintoxique, o sea que usted reduzca la cantidad de alcohol circulante en sangre, ¿no? Entonces es importante que entienda pues que también el alcohol puede ser el responsable de taquicardias de ese tipo. Bueno, ese era el comentario de hoy. Espero que estas charlas de fisiopatología sean de algún interés para ustedes. Si es así, déjenmelo saber.